Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, emitiendo desde el canal Pentecostal la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, es motivo de gozo y de alegría poder tener un día más de vida, pero un día de vida de verdad, un día vivido en el Señor Jesús. Esa es la vida. La vida no consiste en tener un credo o una posesión o algo en particular, no, la vida es Jesucristo y esa es la vida que hay que vivir, porque Él es la vida eterna. Bueno, mis hermanos, como ustedes ven ahí en pantalla, hoy tenemos una conferencia sobre algo que ha dicho el doctor y pastor trinitario Miguel Núñez sobre Juan 10:30. Hemos titulado esta conferencia Con la Biblia abierta. Clavijo y Cerrato le responden al doctor y pastor trinitario Miguel Núñez sobre 10:30. Bueno, para esto, gracias al Señor Jesús, que está con nosotros también para ayudarnos y exponer también la poderosa palabra de Dios, nuestro hermano y amigo, teólogo unicitario, el hermano Julio César Clavijo Sierra. Hermano Julio César, Dios le bendiga, bienvenido a su canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Dios le bendiga, mi hermano Alexander. Qué gusto tan grande estar en esta hora junto a usted para presentar este programa al cual usted me ha invitado. Gracias a Dios por esta oportunidad. Saludo también a todos los amigos y a todos los hermanos que nos ven en este momento. Bueno, mis hermanos, o mi hermano Julio, disculpe. Hemos analizado un video que mandó o que sacó al aire el pastor y doctor trinitario, el pastor y doctor, porque él es médico, de creencia trinitaria, el señor Miguel Núñez. En ese video él nos enseña lo que él considera que según él es bíblico sobre Juan 10:30. ¿Usted nos puede dar una reseña bibliográfica una reseña del señor Miguel Núñez? Bueno, pues el señor Miguel Núñez es una persona muy reconocida actualmente. Él es pastor de la Iglesia Bautista, es un teólogo, es también un médico que se ha dedicado a predicar desde hace mucho tiempo, pero lastimosamente el doctor Miguel Núñez sigue la enseñanza de la herejía de la Trinidad. Miguel Núñez se ha destacado por tener algunos debates interesantes con ateos, con personas que no creen en Dios y les muestra de una manera muy inteligente por qué la creencia en Dios es razonable. En cambio, cualquier otra creencia diferente que niegue la verdad de un solo Dios no pasa la prueba con respecto a la creencia que la palabra de Dios nos enseña. En eso se ha destacado él, ha tenido unos interesantes debates con gente atea, ha mostrado y ha defendido la verdad de la Biblia de un Dios creador, pero lastimosamente el doctor Miguel Núñez está creyendo en la herejía de la Trinidad y por causa de creer en esa herejía, él tuerce el camino y se desvía. Lo importante para nosotros en esta hora es poder refutar un video que el señor Miguel Núñez ha hecho y ha publicado hablando sobre Juan 10:30, con el propósito de que la gente pueda darse cuenta de que la Trinidad no tiene ningún peso ni ninguna fuerza y que inclusive si el doctor Miguel Núñez y sus seguidores nos logran oír, que ellos también puedan reflexionar y puedan darse cuenta de que tienen que salir de ese error en el que se encuentran. La herejía de la Trinidad no es el camino, no es la verdad, no es la enseñanza de un solo Dios, y Dios lo que quiere es en este tiempo revelarle esta verdad a mucha gente que está perdida en la adoración de ese Dios falso llamado Trinidad. Entonces, qué bueno que en esta hora nos estamos dando cita para poder analizar ese video, refutar y mostrar cómo el doctor Miguel Núñez y cómo los teólogos trinitarios se confunden y también confunden a la gente
enseñándoles unas interpretaciones erradas de la palabra de Dios e inclusive añadiendo ideas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, para eso estamos convocados en esta hora. Gracias, hermano Alexander, por su invitación. Amén, hermano. ¿Le parece bien si pasamos el video? Que los hermanos y los amigos que están conectados o están viendo la conferencia y los que en un futuro la van a ver sepan de qué video estamos hablando. Amén, sí, claro. Vamos a mostrar el video entonces que vamos a refutar en esta hora. Nos vamos a dar cuenta que en ese video del doctor Miguel Núñez hay por lo menos 5 errores que vamos en esta noche vamos a ir tratando uno por uno para mostrarles también cómo se van a refutar y mostrarles a las personas que tienen que volver a la escritura, tienen que volver a la verdad de un solo Dios. Ojalá que toda la gente que nos escuche, toda la gente de las iglesias bautistas, presbiterianas, de las iglesias, de las asambleas de Dios, todos los pentecostales trinitarios, todos los católicos romanos que nos puedan oír, todos los que siguen la doctrina de la Trinidad, nos puedan escuchar en esta hora y se puedan dar cuenta que esa doctrina no tiene ningún peso, ningún soporte y que realmente estorba el conocimiento de Dios para las personas. Entonces, arranquemos de una vez y mostremos el video del doctor Miguel Núñez y luego vamos a empezar a refutar cada uno de sus errores, que por lo menos son 5, como lo hemos visto, y ya los vamos a exponer. Sí, hermano Alexander, adelante. Listo, hermano, gracias. Por favor, apague el micrófono. Gracias. Vamos a escuchar, hermano, lo que dice el pastor trinitario Miguel Núñez acerca de Juan 10:30. Escuchemos. Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, yo y el Padre uno somos? Bueno, nosotros sabemos por la revelación de la palabra que Dios existe como Trinidad. Es un solo Dios, pero existe en 3 personas. De inicio tenemos que decir que es un concepto difícil para nosotros entender cómo es que un solo Dios tiene 3 personas distintas, pero son 3 personas distintas porque obviamente el Hijo se está refiriendo y hablando con alguien que él llama el Padre. Por otro lado, Jesús dijo que él y el Padre enviarían al Espíritu Santo y cada una de esas 3 personas son tratadas como divinidad, como personas divinas. Pero al mismo tiempo Dios revela a Israel y revela en su palabra para nosotros. Deuteronomio 6:4, por ejemplo, dice, escucha, oh Israel, Dios es uno. De manera que nosotros sabemos que Dios es uno en esencia, 3 en personas. Entonces ahora hablando de Jesús particularmente, ¿qué él quiso decir con que yo y el Padre uno somos? En esencia lo que Jesús estaba diciendo, no vas a encontrar en el Padre nada que tú no encuentres en mí. No vas a encontrar en mí nada que no encuentres en el Padre. En otras palabras, lo que el Padre es en todos sus atributos de poder, de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de poder, de presencia, su omnipresencia, su santidad, su amor, su gracia, su misericordia, están igualmente en la persona de Jesús. Por eso nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1, que en Jesús residía o reside la plenitud de la divinidad. Lo mismo podemos pensar del Espíritu Santo, que de esa misma manera, al ser una de las 3 personas de la Trinidad, también comparte con la primera persona y la segunda, Padre e Hijo, de las mismas cualidades, las mismas características. Incluso estas 3 personas comparten una misma voluntad. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. Cuando el Padre desea una cosa, el Hijo desea la misma cosa, el Espíritu desea la misma cosa. Y eso es entendible porque si los 3 son iguales en la manera como piensan, como sienten, en atributos, entonces no se justifica que uno tenga una voluntad que el otro pudiera diferir con ella, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces cada uno de ellos está pensando en la misma cosa perfectamente. Y lo que Cristo estaba tratando de ayudarle a entender a Felipe, que fue quien hizo la pregunta, ¿verdad?, de que quería ver al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo tengo con vosotros y todavía no me conoces, yo y el Padre no somos. Lo que está tratando de decir a Felipe es, yo vine a revelar al Padre. Y si tú quieres conocer cómo Dios es,
es como yo soy. Obviamente no como un ser humano porque él está encarnado, pero si tú ves mis atributos, si tú ves cómo yo amo, si tú ves la verdad que yo represento, la verdad que yo vivo, si tú ves cómo yo deseo las bendiciones para ustedes, eso es exactamente como Dios es. No vas a encontrar en ese Dios nada que tú no hayas encontrado en mí, aquí en la tierra, cuando Él vino y se encarnó. So, en esencia, yo creo que es una frase que nos ayuda a entender parte de la divinidad de Jesús, al Él decir que yo y el Padre uno somos. Y al mismo tiempo, aunque nos complica un poco el hecho de concebir a dos personas como una sola persona, eso no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo más bien a que es como que yo tenga dos carros exactamente iguales y te montas en un carro y tú me digas, Miguel, yo quisiera conocer tu otro carro. Yo te digo, bueno, lo puedes conocer, pero en realidad aquel carro y este carro es la misma cosa. Tú estás viendo, el otro carro exactamente es. Son dos carros distintos y al mismo tiempo son iguales. No, cuando llegue a conocer el otro carro, no decir, oh, wow, yo no había visto esto, no, porque este carro lo tiene. En ese mismo sentido, Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. Cuando tú lo veas a Él y haya descubierto lo que yo soy, tú sabrás exactamente cómo el Padre es. Bueno, hermano Julio, esto es lo que ha manifestado el señor Núñez, teólogo, pastor, trinitario, sobre Juan 10:30. ¿Qué tenemos entonces para contestarle al doctor Miguel Núñez, hermano? Micrófono. Micrófono. Abra el micrófono. Ahora el micrófono. Sí, muy bien. Vamos a compartir unas diapositivas donde vamos a mostrar que en este corto video el señor Miguel Núñez comete por lo menos 5 errores. Quisiera saber, mi hermano Alexander, ahí estamos compartiendo la pantalla. Sí, hermano, quítele, bájele eso. Ahí es, bueno, quedó perfecto. Bueno, muy bien. Entonces hemos visto que el doctor Miguel Núñez está respondiendo a una pregunta sobre Juan 10:30 en el programa que él transmite, en uno de los programas que él transmite, que se titula No es tan simple como parece. La pregunta que él está respondiendo es, ¿a qué se refirió Jesús cuando dijo yo y el Padre somos uno? Fue la pregunta que llegó y entonces esa es la pregunta a la que él está respondiendo, que vimos que él respondió en un video de un poco más de 4 minutos, pero en ese video de 4 minutos el señor Miguel Núñez dice por lo menos 5 errores que vamos a examinar en este momento. El primer error que comete el doctor Miguel Núñez es la confusión de textos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos leyendo las declaraciones de Miguel Núñez, él dice lo siguiente. Habla así. Eso fue lo que nosotros oímos en el video de Miguel Núñez. Dice, por eso nos dice el libro de Hebreos capítulo 1, que en Jesús residía o reside la plenitud de la divinidad. Bueno, la realidad es que Hebreos capítulo número 1 nunca dice que en Jesús residía o reside la plenitud de la divinidad. Eso no lo dice por ninguna parte Hebreos capítulo número 1. Luego dice Miguel Núñez, dice, y lo que Cristo estaba tratando de ayudarle a entender a Felipe, que fue quien hizo la pregunta de que quería ver al Padre, y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que tengo con vosotros y todavía no me conoces, yo y el Padre uno somos. Lo que le está tratando de decir a Felipe fue, yo vine a revelar al Padre. Bueno, yo no sé cuál es el contexto o qué era lo que estaba leyendo Miguel Núñez, pero el texto de Juan 10:30, donde Jesucristo dice yo y el Padre uno somos, nunca se trata de una conversación con Felipe. Vamos a mirar acá. Entonces, que el error que tiene Miguel Núñez, el primer error, es que Núñez confunde a Juan 10:30, que dice yo y el Padre uno somos, con el capítulo 14 de Juan, versículos 8 y 9, donde Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
Al confundir los textos, vemos entonces que el señor Núñez no va a poder dar una explicación acertada a la pregunta que se le formuló por parte de un oyente, por parte de un seguidor de su programa. Incluso, como ya lo dijimos, también cometió el error de decir que Hebreos 1 dice que en él habita la plenitud de la deidad, cuando el texto que dice eso es Colosenses 2:9. Esto aquí está demostrando una gran irresponsabilidad de parte del señor Miguel Núñez, porque las preguntas le llegan a él con tiempo. Por lo tanto, él tiene tiempo también para preparar las respuestas. Pero si él ni siquiera fue capaz de leer la Biblia, ¿sí?, y de mirar o revisar lo que dice la Escritura, pues ¿qué explicación de Juan 10:30 se puede esperar que dé adecuadamente si está desligando el texto del verdadero contexto en el que se dijeron los hechos y está llevando a Juan 10:30 y combinándolo con Juan 14 e inclusive está diciendo que Hebreos 1 dice lo que dice Colosenses 2:9? Definitivamente aquí en esta porción se ve una irresponsabilidad. Yo lo diría de esa manera, yo lo diría de esa forma. Se ve una irresponsabilidad grave de parte del señor Núñez, porque él pide que las personas le hagan preguntas que supuestamente él va a responder a la luz de la palabra de Dios, pero que vemos aquí que ni siquiera fue capaz de leer la Biblia para responder sobre Juan 10:30. Eso es lo primero que vamos a decir. Ya luego seguimos analizando los otros puntos, pero sería bueno aquí también entonces esperar que nuestro hermano Alexander hable sobre este primer error que hemos detectado en ese video del doctor Núñez. Bueno, hermano Julio, lo primero que yo tengo para decir a los que escucharon el video, búsquenlo y vuelvan y lo escuchan, por favor, que el señor Miguel Núñez dice esto aproximadamente en el minuto 1:40. Hebreos capítulo 1 nos habla que en Jesús reside la plenitud de la divinidad. Minuto 1:40 de ese video. Y en el minuto 2:38 habla acerca de la conversación que según él, o sea, hablo de él, según Miguel Núñez, Felipe sostiene con el Señor al preguntarle acerca de eso, o sea, de que le muestre al Padre. Y la respuesta del Señor es: Felipe, yo y el Padre uno somos. Dice, Felipe hizo la pregunta que quería ver al Padre. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo tengo con vosotros y todavía no me conoces. Yo y el Padre uno somos. Minuto 2:38 aproximadamente dice esto Miguel Núñez en su video. Esto me lleva a mí a comprender, digámoslo así, dos cosas. O que el señor Miguel Núñez no se sabe las escrituras, y para ser pastor y teólogo, pues deja mucho que desear esto, no se sabe las escrituras, o miente a voluntad, sacando fuera del contexto las palabras fieles de la escritura. Para mí sería de verdad vergonzoso citar algo, sabiendo que el contexto no es ese. Juan 10:30 no obedece a la respuesta o a la pregunta de Felipe. Como lo dijo el hermano Clavijo, Juan capítulo 14, allí es donde Felipe le hace la pregunta al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta del Señor no fue: Felipe, yo y el Padre uno somos. La respuesta fue: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y referente a Hebreos capítulo 1, no dice eso. Sí, no sé en qué parte de capítulo 1 de Hebreos, pero si usted lee Hebreos capítulo 1, no habla, no dice que Jesucristo es la plenitud de la deidad. Eso lo dice es el libro o la carta a los Colosenses. Allí se cita. Pues esto puede ser que el señor Miguel Núñez nos mienta a voluntad, creyendo que nosotros los oyentes somos unos, pues, ¿cómo puedo decirlo? Unos ignorantes que no sabemos de Biblia, o que el señor Miguel Núñez le falte o hace mucho tiempo no lee la escritura.
cosa que sería, digámoslo así, garrafal, un tremendo error en un pastor y teólogo como el señor Miguel Núñez. Ahora, aclaro, el mero hecho de Hebreos, perdón, el mero hecho de que él cite, según él, lo que dice Hebreos capítulo 1, que es en verdad lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ese simple texto refuta por completo la pluralidad de personas, la cual ha hablado el pastor Núñez al inicio de su video. Eso refuta completamente la Trinidad. Yo pregunto, doctor Núñez, ¿usted sí lee la Biblia? ¿Cuántos años lleva sin leer la Biblia? Porque lo que usted ha hecho es, de verdad, eso solamente un principiante, solamente una persona que habla, al escuchar hablar a otros, citaría la Biblia de esa manera. Pero una persona como usted, pastor, muy reconocido, debe sentarse primero a analizar qué se le pregunta y después de haber hecho un bosquejo, como hemos hecho nosotros, como ha hecho el hermano Julio, para poder dar respuesta a las inquietudes de los demás, poder darle una respuesta sincera, franca y con el contexto bíblico como es. No así citando la Biblia a la ligera. Bueno, ese sería mi aporte, hermano Julio. Amén, hermano Alexander. Yo creo que el doctor Núñez no es que quiera mentir ahí cuando hace las citas, en mi opinión, sino que fue una irresponsabilidad de parte de él. Es decir, llega el momento en que algunos predicadores se creen tan sobrados que creen que no tienen que volver a leer la Biblia y entonces creen que ya se la saben y por eso confunden una cosa con la otra. ¿Cómo es que una pregunta que les llega con tiempo, que tiene tiempo para estudiarla, para responderla, la va respondiendo de cualquier manera y combinando porciones de aquí y de allá? Un texto lejos del contexto verdadero en el que se dice, pues es un pretexto. Por eso en vez de responder a Juan 10:30, salió diciendo cualquier cantidad de tonterías que no tienen nada que ver con la verdad dicha en Juan 10:30. O sea que ahí donde dice que no es tan simple como parece, en realidad no es tan simple como parece. Las respuestas de Miguel Núñez no son tan simples como parecen, porque en realidad lo que está haciendo es una combinación de aquí y de allá, una mezcolanza que ni siquiera está enfrentando verdaderamente el texto dentro del contexto en el cual fue dicho por qué Jesús pregunta o por qué Jesús declara yo y el Padre uno somos. Muy bien, adelante, sigamos entonces con el segundo error que hemos detectado en esta breve exposición de Miguel Núñez. Continuemos entonces, vamos otra vez a compartir aquí y vamos a mirar el segundo error que vemos en esa breve exposición de Miguel Núñez. Aquí está bien, hermano Alexander. No hay nada. Ahí ya. ¿Está bien compartida la pantalla? Sí, hermano, sí, ya. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar el segundo error que comete Miguel Núñez en esa breve exposición de 4 minutos. Miguel Núñez miente al decir que la palabra revelada dice que Dios es una Trinidad. Nosotros leímos ahí o escuchamos más bien en el video de Miguel Núñez que él dice: nosotros sabemos por revelación de la palabra que Dios existe como Trinidad. Ojo lo que él está diciendo. Dice, nosotros sabemos por revelación de la palabra que Dios existe como Trinidad. Es un solo Dios, pero existen 3 personas. La pregunta que hay que hacer es ¿en qué parte de la Biblia se dice eso? O sea, si el doctor Miguel Núñez va a responder de acuerdo con la palabra de Dios, pues debe mostrar la palabra de Dios. Y cuando hace una declaración tan aventurada como esta, tan intrépida como esta, de que Dios existe como una Trinidad y que es un solo Dios, pero existen 3 personas, pues entonces él tenía que haber dado las citas bíblicas que respalden eso que él está diciendo. Pero él lo mostró y no puede mostrar un solo texto de la Biblia que diga eso. Este punto es bien importante, porque todas las veces que nosotros escuchamos a los trinitarios, a cualquier trinitario, y en este caso estamos hablando de un trinitario muy reconocido, de un trinitario muy influyente, de una persona que es muy reconocida en muchos círculos protestantes trinitarios, ¿sí? Estamos escuchando que él asume de una vez de entrada que la Trinidad existe sin haberla demostrado. Así pasa con todos los demás videos de todos los trinitarios. Van asumiendo que la Biblia dice que Dios es una Trinidad, pero no presentan ni un solo texto que diga eso. Por ahí también hay un video de Paul Washer que alguna vez, ojalá tengamos la oportunidad también de refutar,
donde van asumiendo de una vez que Dios es una Trinidad y no citan ninguna parte de la Biblia. De manera que aquí estamos es ante un argumento gratuito, un argumento que sale de debajo de la manga, ¿cierto? Que va apareciendo, se lo van inventando, aparece como por arte de magia y van asumiendo que Dios es una Trinidad, que es un solo Dios, pero que existen tres personas, sin ni siquiera poder mostrar algún solo texto de la Escritura que diga semejante barbaridad. Y eso entonces es lo que le dicen a la gente y así engañan a las personas. Las personas, como es un video tan corto de 4 minutos y como está hablando el señor Núñez, que supuestamente conoce de la Escritura, entonces, como él lo dijo, es verdad, ¿cierto? La gente no alcanza a digerir a ver si lo que el señor Núñez está diciendo es verdad o es mentira, pero la verdad, y nosotros estamos examinando acá, es que no hay ninguna parte de la Biblia que diga eso, de manera que él no tiene ningún derecho para asumir como verdad lo que no dice la Escritura y lo que él no ha podido demostrar. Hasta ahí entonces el segundo error que hemos visto. Sí, mi hermano Alexander, adelante. Bueno, hermano Julio, yo invito a los hermanos, yo los invito y a los amigos, escuchen el video, escúchenlo, búsquenlo. Segundo 20. En el segundo 20, el señor Miguel Núñez dice, lo que el hermano Julio César ha citado, por revelación de la palabra, nos dice que Dios existe como una Trinidad. Escuche bien. Aquí, esta es la palabra de Dios, esta. Por revelación de la palabra nos dice que Dios existe como una Trinidad. Es un solo Dios, pero existen tres personas. Esto es un concepto difícil de entender. ¿Cómo es que un solo Dios tenga tres personas distintas? Pregunto, ¿en qué palabra existe eso? Amigos y hermanos, vea, yo me he leído la Biblia y sé que los trinitarios de pronto también se la han leído. Póngale por ahí unas 40 veces, póngale, yo creo que son hasta más, ya, pero póngale por poquito unas 40 veces. Y yo nunca he visto en la Biblia esto, que por revelación de la palabra revelada es esta. Dios existe como una Trinidad. Es un solo Dios, pero existen tres personas. Oiga, y me he leído yo también algunos escritos que la Iglesia Católica considera apócrifos. Escuche bien. He leído también algunos escritos que la Iglesia Católica considera apócrifos. ¿Sí? Y en ellos no aparece, escuche, no aparece que exista una Trinidad o que Dios exista como una Trinidad, que es un solo Dios en tres personas. Eso tampoco, ni en los escritos apócrifos, que la Iglesia Católica pues tiene esos libros. Ahí tampoco dice eso. Ahí tampoco, ni ahí. Ahora, yo sí sé en qué libro, yo sí sé en qué palabra revelada está eso. Está en el catecismo. Esa es la única palabra revelada. La única palabra revelada a los trinitarios, donde encuentran que Dios existe como una Trinidad, es decir, un solo Dios, pero en tres personas, es en el catecismo. En esa palabra revelada, allí sí lo encuentran. Pero la Biblia me dice, si alguno habla, hable conforme a esto. Si alguno piensa, piensen conforme a esto. Y no podemos pensar más allá de lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, lo que dice Miguel Núñez, carece, óigame bien, es para coger y desechar. ¿Sí? Coger y desechar. Discúlpenme por ser tan franco, tan sincero, a veces tan burdo al hablar, hay veces, ¿sí? Pero los mentirosos no heredan el reino de los cielos, y yo no puedo encontrar que algo que dice que la palabra revelada nos muestra un Dios que existe en tres personas, eso no lo encuentran por ninguna parte. Que es un concepto difícil de entender, pero ¿cómo va a ser difícil de entender? Escúcheme bien, esto es una contradicción, que la palabra revelada lo dice, pero que es difícil de entender. ¿Cómo va a ser difícil de entender si está en la palabra revelada? No, sino que tienen que buscar una cosa de aquí, otra cosa de acá, otra aquí. Como me decía hoy un trinitario, es que Dios, la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí,
pero indica eso que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean tres personas, las cuales son Dios. ¿Eso lo dice la Biblia? No, eso no lo dice. ¿Ya? El hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hablar de Dios y hablar de Hijo de Dios no indica que sean dos personas diferentes y distintas. Eso la Biblia no lo está diciendo. La Biblia sí muestra la existencia de un único Dios, solo Dios, ¿sí? Que es el creador, y así se le llamó el Padre, que decidió en su voluntad, su única voluntad, venir a salvarnos. ¿Sí? Eso sí lo muestra la Biblia. No muestra nada de lo que dice el doctor Miguel Núñez. Esto es un concepto difícil de entender, pero ¿cómo es que un solo Dios tenga tres personas distintas? ¿Cómo es posible eso? Eso solamente cabe en una mente sin entendimiento bíblico. Eso sí, por eso es difícil de entender. Por eso es difícil de entender. Una mente que no le crea a lo que dice Dios aquí, que le crea lo que dice Miguel Núñez, lo que dice, bueno, lo que dicen los pastores trinitarios, lo que dicen los conferencistas, los que dicen los teólogos, pero que de Biblia, aunque la nombren, no lo van a encontrar nunca allí. Siga, hermano Julio. Amén, hermano Alexander, lo que usted está diciendo tiene toda la razón. O sea, la Trinidad es tan incoherente y los mismos trinitarios se dan cuenta de la incoherencia de la Trinidad, que entonces para poder escapar del problema de incoherencia que tiene esa doctrina, es decir, que no la pueden entender, ¿sí? Y que está en la palabra revelada, lo cual nos está mostrando que ellos asumen que el catecismo católico y el credo de Atanasio son palabras reveladas. O sea que ellos asumen que tienen escritos extrabíblicos que toman como revelados por fuera de la Biblia. Porque si vamos a la Biblia, no encontramos en ninguna parte de esa palabra revelada que diga que Dios existe en tres personas. Pero en cambio en el credo de Atanasio y en el catecismo católico sí lo encontramos. O sea que eso demuestra que ellos asumen como palabra revelada, los trinitarios asumen como palabra revelada escritos extrabíblicos, como todas las sectas, tal como todas las sectas, que no se conforman con lo que la escritura dice, sino que tienen que buscarse otras palabras reveladas con unas nuevas revelaciones que les digan cosas que les complementen o les mejoren lo que la Biblia dice. Y ese es un grave error que está cometiendo aquí este señor Miguel Núñez. Sigamos adelante entonces, mostrando el tercer error de Miguel Núñez en esta breve exposición que él hizo. Miren ustedes en una cosa tan pequeña toda la cantidad de errores que este hombre ha dicho. Vamos a mirar el tercer error. El tercer error de Miguel Núñez en su exposición es que descontextualiza textos para inventarse a las supuestas tres personas, ¿sí? O sea, en vez de mostrarnos él en qué parte de la Biblia es que dice que hay tres personas divinas y distintas, como no puede hacerlo, entonces comienza a descontextualizar textos para inventárselas, a las tres personas, supuestas tres personas. Entonces dice Miguel Núñez así en su video, pero son tres personas distintas, porque obviamente el Hijo se está refiriendo y hablando con alguien que él llama el Padre. Por otro lado, Jesús dijo que él y el Padre enviarían al Espíritu Santo y cada una de estas tres personas son tratadas como divinidad, como personas divinas. Esas son las palabras de Miguel Núñez en su video y vamos entonces a pasar a refutarlas, ¿sí? Bueno, Núñez no le presta la más mínima atención a la verdad revelada en la Escritura, que enseña que el Hijo que nos fue dado es el niño que nos fue nacido. Sí, eso nos dice Isaías. El hijo que nos fue dado es el niño que nos fue nacido. O sea que se está refiriendo al ser humano perfecto, ¿sí? Pero ese hijo es por identidad el Dios fuerte y el Padre eterno manifestado en carne, como lo dice Isaías 9:6. Así que cuando el hijo se refiere y ora al Padre, porque lo que estamos viendo en el hijo es oraciones al Padre, porque como hombre él tenía que orar, ¿sí? Y debía orar, ¿sí? Tenemos que entender que nunca vemos al Hijo dialogando con el Padre como Núñez lo inventa y como todos los trinitarios lo inventan. Es que los trinitarios y Núñez, ellos creen que en el cielo habían dos fulanos donde le decía uno, oye, ¿cómo te va? No, muy bien. ¿Y qué más? No, todo excelente, así, como si fuera un diálogo. No, en la Biblia nunca vemos eso de diálogos entre el Padre y el Hijo. Vemos es al Hijo orando, porque el Hijo es el niño que nos fue nacido, ¿sí?
Entonces vemos al hijo orando, porque en su condición de hombre debía orar, ¿sí? Y entonces esto simplemente nos está mostrando cuando el hijo se refiere al padre y cuando el hijo ora al padre, simplemente nos está mostrando que es verdad que Dios fue manifestado en carne como un hombre real y verdadero. Eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Pero no nada de eso de que dos personas dialogando y que cómo estás y que cómo te fue y que hagamos al hombre y que nos ponemos de acuerdo y que venga y usted qué es lo que va a hacer en la creación y que yo qué es lo que voy a hacer. No, nada de esas cosas. Nada de eso, son puros inventos que trae la gente trinitaria cuando se imagina eso de dos diálogos o de diálogos entre personas divinas, lo cual inclusive está demostrando ya desde ahí un error que es un error politeísta porque están hablando de tres mentes diferentes. ¿Sí? Núñez también nos dice que dos personas divinas enviarán a una tercera persona divina. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que dos personas divinas enviarán a una tercera persona? Esos son puros inventos de Núñez, de Miguel Núñez. Lo que está mostrando la Escritura más bien es que el Espíritu Santo es la promesa de Dios habitando en nosotros para hacernos sus templos. Cuando se está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, de lo que se está hablando es de la habitación de Dios en nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo que los seres humanos íbamos a recibir de acuerdo con la promesa de Dios, ¿sí? Vendría por la voluntad de Dios como Padre, porque Él en su deidad determinó que así sería. Por ejemplo, en Joel capítulo número 2, versículo 28 y en Hechos 2:17, que está también citando a Joel 2:28, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? O sea que se está hablando de la habitación de Dios en la iglesia en el tiempo del nuevo pacto. Por lo tanto, la habitación de Dios como espíritu que Dios es, pues viene por la voluntad de Dios, por la voluntad del Padre, porque el Padre es el único Dios. El Espíritu Santo también vendrá por la voluntad de Dios como Emanuel, como el Hijo, como un hombre perfecto entre nosotros, porque el Hijo dijo que nos convendría que Él se fuera y que viniera el Espíritu Santo, quien es el mismo Jesús en nosotros en la forma de Espíritu, ya que hablando como Espíritu Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nótese muy bien que en Juan capítulo número 14, cuando el Señor Jesucristo está hablando de la venida del Espíritu Santo, dice que es alguien que ya estaba con ellos, como dice en el versículo 15, ya estaba con ellos, pero estaría en ellos. Y dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mostrando que Jesús es el mismo Espíritu Santo, ya no habitando en nosotros, ya no estando con nosotros, no en carne, sino en espíritu, habitando en nosotros, habitando dentro de nosotros, haciéndonos sus templos. Ya no estando con nosotros en carne, sino estando en nosotros, en espíritu. De eso es que está hablando la palabra del Señor y de eso es que habla la Biblia cuando está diciendo que el espíritu proviene del Padre y del Hijo. Miren ustedes que nunca se está hablando de que dos personas divinas están mandando a una tercera. Esos son puros inventos del doctor Núñez, que realmente no los ha aprendido o no se los ha inventado él, sino que es la repetición de la repetidera de las mentiras trinitarias. Vamos a mirar que cuando el doctor Núñez dice que el hecho de llamar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo significa una Trinidad, él simplemente está ignorando que él no sabe que la Escritura llama a Dios Padre porque, y eso también es bueno que todos los trinitarios lo sepan, porque la mayoría, o mejor dicho, no, la mayoría no, la gran cantidad de personas trinitarias, el núcleo completo de trinitarios, porque si supieran esta verdad, dejarían de ser trinitarios. Son trinitarios porque ignoran que a Dios se le llama Padre porque Dios tiene una relación paternal con nosotros, que somos sus hijos. Cuando en la Biblia se le llama a Dios Padre, se está hablando de que nosotros somos hijos de Él y por eso le reconocemos a Él como nuestro Padre. Para esto tenemos textos como Isaías 63:16, Jeremías 3:19 y Hebreos 12:9. También a Dios se le llama Padre porque Dios es el origen y el creador de todo. Por eso también en la Biblia a Dios se le llama Padre. Tenemos textos como Deuteronomio 32:6 y 1 Corintios 8:6.
Y también en la Biblia a Dios se le llama Padre porque Dios es nuestro sustentador y nuestro cuidador. Así como un padre cuida y sustenta la casa, sustenta la familia, de la misma manera a Dios se le llama Padre porque Dios es nuestro cuidador y sustentador, como lo podemos ver también en Mateo 5:45 y en Hechos capítulo número 17, versículos 24 al 28. Los trinitarios tampoco saben que la Escritura llama a Dios el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y es Santo. Juan 4:24 y Apocalipsis 15:4 muestran que Dios es Espíritu y que Dios es Santo. También ellos ignoran que a Dios se le llama el Espíritu Santo porque Dios es invisible como el viento, pero se deja sentir, como lo vemos en Juan 3:8. También a Dios se le llama el Espíritu Santo porque Dios es el único Espíritu omnipresente, como lo vemos en Juan 100, en el Salmo 139, versículos del 7 al 10. Y a Dios también se le llama el Espíritu Santo porque Dios puede llenar a los hombres, como se ve en 1 Corintios 3:16 y 2 Corintios 6:16. Los trinitarios tampoco saben por qué razón la Escritura llama a Dios como hijo. Y la Escritura llama a Dios como hijo porque al encarnarse, Dios se volvió el postrer Adán, como lo vemos en Lucas 3:38, 1 Corintios 15:45. También a Dios se le llama hijo porque Dios se volvió el pariente redentor. Cuando Dios se encarnó, se volvió el pariente redentor, nuestro Goel, nuestro pariente redentor, que es nuestro hermano mayor, como lo vemos en Levítico 25:47, Romanos 8:29 y Hebreos 2:12. También el hecho de llamar a Dios como hijo está indicando que Dios, cuando se encarnó, se volvió nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 7 del 22 al 28, y también que Dios se volvió el rey davídico, el deseado de las naciones, como lo dice Romanos 1:3 y Apocalipsis 22:16. Mientras los trinitarios no entiendan las razones bíblicas por las cuales a Dios se le llama Padre, se le llama Hijo y se le llama Espíritu Santo, entonces los trinitarios siempre van a estar pensando que Dios es tres personas y que yo no sé qué más, que la Biblia jamás ha dicho. Vea, ¿por qué a Dios se le llama el Eterno? Porque no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué a Dios se le llama, por ejemplo, el Soberano? Porque Él gobierna sobre todo. Pero los trinitarios no son capaces de entender que el Soberano no hace una cuarta persona. Y también son capaces de entender que el Eterno no hace una quinta persona. Pero sí son capaces de tomar tres títulos de Dios que, bien entendidos, nos están mostrando claramente por qué razón nosotros lo llamamos Padre, por qué razón lo llamamos Hijo, por qué razón lo llamamos Espíritu. Y entonces, al entender las razones por las cuales bíblicamente a Dios se le llama así, inmediatamente nosotros cortamos esa idea extraña de que Dios tiene que ser tres individuos, porque el error que han cometido los trinitarios es tomar tres títulos de Dios, ¿sí?, de una manera arbitraria, y luego decir que esos tres títulos, que esos tres roles que Dios tiene para con la humanidad, que significan tres personas divinas y distintas. Que porque cuando a Dios se le llama Padre, se muestra que el Padre es Dios. Bueno, también hay porciones de la Biblia que dicen que el Eterno es Dios. Entonces hay una cuarta persona. También hay porciones de la Biblia que dicen que el Soberano es Dios. Entonces hay una quinta persona. También hay porciones de la Biblia que dicen que el Omnipotente es Dios. Entonces hay una sexta persona. Dirán los trinitarios, no, ahí se está refiriendo es a atributos de Dios, a roles de Dios. Ah, muy bien. De la misma manera, cuando a Dios se le está llamando Padre, Hijo y Espíritu Santo, también se está refiriendo es a roles, a atributos de Dios, no a ninguna personas divinas. Así que no hay ningún derecho y ninguna autoridad para cometer semejante barbaridad, semejante atrocidad, semejante despropósito, como lo hace Miguel Núñez en esa presentación. Adelante, hermano Alexander. Gracias, hermano Julio. Bueno, de verdad que sí es preocupante escuchar a lo que dice Miguel Núñez, hablando de esa pluralidad de la cual él habla, y esto lo comienza a hablar en el minuto, en el segundo 45, ¿sí? Punto 45 dice, cada una de estas tres personas es tratada como divinidad, es decir, tres personas divinas. Y hace o dice eso que dice el hermano Clavijo, que dice que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. La Escritura no habla sobre eso, habla sobre Juan capítulo 14,
donde dice que el Padre, Jesús, y hay otro que es el enviado, que es el Espíritu Santo, y la Escritura no habla en ningún momento sobre eso. Es más, para los que leemos con atención la Escritura y el pasaje de Juan, capítulo 14, encontramos que allí está hablando de la manifestación de Jesucristo como el Espíritu de verdad. El que lea entienda. Señor, dice Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque el Señor, unos versos atrás dice, y me manifestaré a vosotros y estaré en vosotros. Hablando del Espíritu de verdad que estaría en ellos. Entonces es imposible que esté hablando de una tercera divinidad. Como él lo dice, cada una de estas tres personas es tratada como divinidad. Ahora, la Biblia no habla de tres divinidades. En ninguna parte me dice a mí tres divinidades. No. Si fuese así, él usa la palabra divinidad para ocultar o minimizar el politeísmo de decir tres dioses. ¿Sí? Usa esa palabra divinidad para minimizar lo que la Trinidad cree en sí, tres dioses. ¿Por qué? Porque al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama Dios, dicen ellos. Entonces ahí tenemos tres divinas personas. No, si vamos a decir así, entonces no tenemos tres divinas personas, tenemos tres dioses, señores, tres dioses. Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres divinas personas, son tres dioses. Tres dioses, escúchelo bien, tres dioses. La Biblia no me habla. La divinidad me dice a mí la Escritura que es una sola. Eso sí lo dice la Escritura, si no estoy mal lo dice en el libro o en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos habla de la divinidad de Dios. No habla de tres divinidades, no, habla de la divinidad de Dios y que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad, no habla de tres divinidades o de tres deidades, eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Como ha dicho el hermano Julio César, lo que pasa es que la gente confunde que cuando a Dios se le llama Padre es que porque tiene un hijo. Qué pena me da. La Escritura no habla de que a Dios se le llame Padre porque tenga un hijo, que es Dios. Si usted lee, por ejemplo, Malaquías capítulo 2, verso 10 y verso 15, donde dice, no nos ha creado un mismo Dios, no tenemos todos un mismo Padre. Habla que Dios es Padre, no porque tenga un hijo, que es Dios. Habla que Dios es Padre, es porque somos nosotros, sus hijos, su creación. Y eso lo ratifica Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Así pagáis a Jehová, oh pueblo loco, ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Entonces es imposible que la Escritura ratifique que Dios es Padre, que porque tenga un hijo que también es Dios. Isaías capítulo 64, verso 16 dice allá que Jehová, el cual es el Padre, el cual es nuestro formador. Vamos a leerlo. Isaías 63, 16. 63, 16, mire lo que dice. No habla de que Dios sea Padre porque tenga un Dios o tenga un hijo que también es Dios. No, eso no. 63, 16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué Él es nuestro Padre? Porque es el formador, es nuestro Redentor, es el que nos hizo. ¿Sí? Entonces no habla porque sea por otra cosa. Ahora, que porque la Biblia habla del Hijo, es que al hablar del Hijo, cuando la Biblia habla de Hijo de Dios, no indica que sea un Dios Hijo, tampoco. Recuerde que Isaías 9:6, para los que leen ese texto, y en días pasados saqué una conferencia que decía lo que oculta la Trinidad sobre Isaías 9:6, es que Isaías 9:6 se puede traducir que ese que es el Dios o el Padre eterno significa que es el Padre por siempre. Así lo traducen algunas Biblias trinitarias. Padre por siempre, no el Padre de lo porvenir, como quieren argumentar algunos, sino que ese niño que nos es nacido y ese hijo que nos es dado es el Padre, el cual es el Padre por siempre.
No es un Padre a partir del presente siglo o de la próxima creación, no, es el Padre por siempre, el Dios fuerte. Y recuerde que Isaías dice que solamente hay un Dios, el cual es Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí? Y como ya el hermano Julio lo dijo, cuando a Dios se le llama Espíritu Santo es porque Dios es santo y es espíritu. El doctor Miguel Núñez, o no solamente Miguel Núñez, toda la Trinidad para argumentar. Una Trinidad se basa en que porque a Dios se le llama Padre, también aparece el título Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Indica eso entonces que hay tres personas en una divinidad, y eso es ilógico, antibíblico, no aparece en la Biblia. Si así fuera, téngalo por seguro que Dios lo mostraría. Dios no se va a quedar con eso, como en días pasados, en un debate que tuve con un pastor trinitario, decía, es que Dios ocultó eso de los profetas, Dios lo ocultó. ¿Cómo es posible que Dios lo haya ocultado? Si dice que las cosas reveladas pertenecen a su pueblo y que Dios nada haría sin revelárselo a sus siervos los profetas. Es imposible que Dios sea un Dios mentiroso, es que Dios lo ocultó. Dios ocultó a su hijo, lo ocultó por allá y por eso no lo sacó a revelar. No, eso es mentira, mis hermanos. Dios reveló todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Siga, hermano Julio. Amén, hermano Alexander, sí, no, que porque la Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu es Dios, entonces también dice que el Eterno es Dios, también dice que el Todopoderoso es Dios, también dice que el Omnisciente es Dios, entonces ya llevamos 6 personas, también dice que el Soberano es Dios, llevamos 7, también dice que el Alfa y el Omega es Dios, llevamos 8, es decir, eso es una arbitrariedad, lo que hacen los trinitarios es una arbitrariedad, ¿sí? Es no entender, es negar que Dios se manifestó en carne, es no entender lo que significa ser hijo de Dios, y por esa razón desvían todo. Si ellos entendieran lo que significa ser padre para Dios, lo que significa ser Espíritu Santo, lo que significa ser hijo, cuando uno le pregunta a trinitarios por qué a Dios se le llama el Eterno, ellos dicen, porque no tiene principio ni fin. Bueno, ¿por qué se le llama omnipotente? Porque es todopoderoso. ¿Por qué se le llama Padre? No, porque es una primera persona divina y distinta. No, se le llama Padre porque es nuestro creador, porque nosotros somos sus hijos, porque Él nos sustenta y nos cuida. Por eso se le llama Padre. Se le llama Espíritu Santo porque Él es Espíritu y es Santo. Se le llama Hijo porque Él es el sumo sacerdote. Cuando Dios se manifestó en carne, se volvió el sumo sacerdote, el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, el pariente redentor. Se volvió el rey davídico, el deseado entre las naciones. Así como nosotros somos hijos, Él participó de carne y sangre para también volverse un hijo. ¿Sí se dan cuenta ustedes cómo es de hermoso cuando se entiende la palabra de Dios? Y no nos vamos a confundir. Bueno, vamos a mirar ahora el cuarto error de Miguel Núñez. Miren ustedes que una pequeña exposición de Miguel Núñez cargada de una cantidad de errores. El cuarto error de Miguel Núñez es que se contradice al utilizar el término Dios en el mismo sentido en dos categorías distintas. Aquí está violando por completo la ley de la no contradicción, por cuanto está utilizando el término Dios en el mismo sentido, miren ustedes, en dos categorías distintas. Miren lo que dice Miguel Núñez en su video. De inicio, dice él, de inicio tenemos que decir que es un concepto difícil para nosotros entender cómo es que un solo Dios tiene 3 personas distintas. De manera que aquí, en este punto, él está llamando a toda la Trinidad, a todo el Dios en el que él cree, que se llama la Trinidad, a toda la Trinidad la está llamando Dios. ¿Sí se dan cuenta? A toda la Trinidad la llama Dios. Luego dice, yo y el Padre uno somos. Lo que está tratando de decir a Felipe fue, yo vine a revelar al Padre. Si tú quieres conocer cómo Dios es, y mire que está hablando de Dios está hablando desde el Padre, que para Núñez es la primera persona, ¿sí? La primera persona. Entonces él a la primera persona también la llama Dios. Dice, si tú quieres conocer cómo Dios es como yo soy. Eso es exactamente como Dios es. No vas a encontrar en ese Dios, y está hablando de ese Dios, es el Padre, nada que tú no hayas encontrado en mí. O sea que miren que aquí Núñez es capaz de llamar a toda la Trinidad Dios, pero también es capaz de llamar a cada persona divina en las que él cree, también es capaz de llamarlas Dios. De manera que aquí, entonces,
al utilizar el término Dios en el mismo sentido y en dos categorías distintas, realmente lo que está haciendo el señor Núñez es mostrar que él cree en que tres dioses son un solo Dios. Semejante barbaridad. Tres dioses son un solo Dios. Y esa es la respuesta sensata que está prometiendo dar el señor Núñez cuando él encara el tema de Juan 10:30. ¿Será sensato creer semejante despropósito, semejante incoherencia? ¿Que tres dioses son un solo Dios? Porque llama a cada una de las personas divinas, las llama Dios. Y luego dice que toda la Trinidad es Dios. O sea, tres dioses que forman un solo Dios. Eso es lo que nos está diciendo Miguel Núñez, porque prácticamente está utilizando la palabra Dios de dos maneras, la está utilizando en el mismo sentido en dos categorías distintas. Eso es una incoherencia. Por eso es que él dice, esto es una cosa difícil de entender. ¿Cómo es que tres Dios son un solo Dios? ¿Qué? Difícil de entender. No, no es difícil de entender. Lo que pasa es que de una vez se demuestra que eso es una incoherencia. Entonces, ahí no hay nada que nos aporte sensato el doctor Núñez, salvo la confusión extrabíblica, nada más. Adelante, mi hermano Alexander. Gracias, hermano Julio. Analicen el video. Lo que el hermano Julio está diciendo no está por fuera del video. En el punto 45, o sea, en el segundo 45, dice Miguel, en el punto 20, que él dice, por revelación de la palabra, vemos que Dios existe como una Trinidad. Es un solo Dios, pero existen tres personas. Esto es un concepto difícil de entender. ¿Cómo es que un solo Dios, escuche bien, cómo es que un solo Dios tenga tres personas distintas dentro de él? O sea, tenga tres personas distintas. Minuto 2:38. O sea, en el minuto 2:38, analice. Ya el doctor Núñez entra a analizar Juan 10:30. Felipe hizo la pregunta que quería ver al Padre. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo tengo con vosotros y todavía no me conoces. Yo y el Padre, uno somos. Lo que está tratando de decirle Jesús es que yo vine a revelar al Padre. Escuche bien. Lo que está tratando, según lo que él cita Juan 10:30, como las palabras de Jesús a Felipe cuando le pregunta, muéstranos el Padre. Lo que está tratando de decirle Jesús es que yo vine a revelar al Padre. Si tú quieres conocer cómo es Dios, es como yo soy. ¿Ah? Lo que dice el hermano, esto es una contradicción. Claro. Es una contradicción total. ¿Cómo es posible que Dios sean tres personas o tenga tres personas, ¿sí? Y Dios sea la sustancia, Dios sea la naturaleza, ¿sí? Por eso cada uno de ellos es Dios, sin ser tres dioses, sino que es un solo Dios. Pero al referirse al Padre, lo llama Dios. Escuche bien. Lo que está tratando de decirle Jesús es que yo vine a revelar al Padre. Si tú quieres conocer cómo Dios es como yo soy. Entonces, evidentemente, cuando el doctor Núñez usa tres personas divinas, lo que está tratando es de minimizarle, de ocultar, es que él cree y todo trinitario cree evidentemente en tres dioses. Ahora, con esta contradicción que el doctor Núñez da, que Dios, el Padre, Jesús fue el que vino a revelar. Entonces, evidentemente, por deducción lógica, hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Cuéntelos cuánto les da. ¿Sí? Cuando yo hablo de Dios, y valga la aclaración, cuando yo hablo de Dios en la Escritura, no hablo de una sustancia. No estoy hablando, la Escritura habla de un Dios, no habla de una sustancia. No habla de una naturaleza. Está hablando de un ser espiritual que tiene capacidad de pensar, razonar, hablar, decir, crear. Dijo Dios e hizo Dios. Las naturalezas no pueden crear, las sustancias no pueden crear. Y por lo tanto el doctor Núñez se contradice con este argumento. Primeramente,
tomarnos los cabellos, los cuales ya no tengo yo, diciéndonos que Dios tiene tres personas. Pero para no caer en el politeísmo, nos dice después que si tú quieres conocer quién es Dios, el cual es el Padre, entonces tienes que conocer a Jesús. Al fin, ¿qué? ¿Son tres dioses o es una naturaleza? Al fin, ¿qué, amigo trinitario? Lo que pasa es que ya, digámoslo así, se enfrascan o se saben tanto ya el concepto de Trinidad que hasta ustedes mismos, escuche bien, se refutan. Ayer en el debate que tuve con el apologista cristiano, le preguntaba yo acerca sobre eso. Al fin, dígame usted, si Dios es una naturaleza, es una sustancia, ¿qué Dios dijo hagamos al hombre? Porque las sustancias o las naturalezas no hablan. Las sustancias o las naturalezas no hablan. ¿Qué Dios dijo hagamos al hombre? No, la respuesta fue, no vale la pena decir cuál fue. Claro, no vale la pena decir cuál fue, porque si dice fue Dios el Padre, entonces evidentemente cae en la contradicción del doctor Núñez. Hay tres dioses, sí hay, trinitarios. Eso no existe en la Biblia, escuche bien, no existe. Todo lo que el argumento que le hagan de ver a ustedes como si fuese de la Biblia, no está. ¿Y sabe qué pasa? Que caemos en esto, en esos errores y le decimos amén porque no estudiamos, no leen. Mira, yo tengo un testimonio de una persona que leyó que en la Biblia que Dios era uno, único y solo. Comparó eso con los argumentos. Digo, eso no está. Que el bautismo era en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Digo, no, aquí me están mintiendo. Yo mejor me voy. Y hoy está buscando una iglesia del nombre para bautizarse en el nombre de Jesús. Eso es 100% bíblico. Eso sí. Huya de allá. Huye de la Trinidad, porque la Trinidad no le está llevando a nada bueno. Desafortunadamente, a mí hoy me llamó un hermano y me pregunta, hermano, usted dice que los trinitarios no se salvan, ¿por qué? Primeramente, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. La Trinidad es una mentira. Segundo, el Señor dijo, el que no cree en mí, el que no cree que yo soy, en vuestros pecados morirán. Hay que creer en Jesús como dice la Escritura. ¿Sí? También Jesús dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió tendrá vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que me has enviado. Cuando vemos quién es Jesucristo, la Biblia me dice que es el único Dios. Entonces, pues, cuando no encontramos el argumento trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que Dios es una Trinidad, si eso no está en la Biblia no dice, Jesús no dijo, que te conozcan a ti las tres divinas personas que son el Dios verdadero, o que nos conozcan a nosotros, las tres personas divinas. Jesús no dijo eso. Si Jesús le hubiera dicho, vea, Clavijo y Cerrato, estarían perdidos. Jesús dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros entramos a filtrar eso por la Escritura, encontramos que el único Dios verdadero, ¿sí? Dijo, Isaías 43:10, dice, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él, hablando del Hijo. Hablando del Hijo, me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y por eso Juan dice, Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan no dijo, este también es un verdadero Dios. No, dijo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo declara Juan. Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Léase las cartas de Juan. Allí lo dice literalmente, está literal. Ya que usted no lo quiera creer y solamente resalte lo que dice Hijo. Hijo, eso sí lo resalta. Pero cuando Juan dice que Jesucristo es el Espíritu Santo, no lo resalta. Cuando Juan dice que Jesucristo es el Padre, eso no lo resalta. Eso lo comienzan a cortar. Mejor córtenlo en la Biblia. Eso es lo que hace la Trinidad, mutilar los textos. Siga, hermano Clavijo. Muy bien, hermano Alexander. El señor Miguel Núñez y todos estos pastores se presentan como predicadores del evangelio puro
incluso tienen unas páginas web que se llaman el Evangelio Puro, pero ¿cuál Evangelio Puro puede ser de predicar la contradicción de que hay tres dioses que son un solo Dios? Eso no puede ser ningún Evangelio puro. A la Biblia es que tenemos que volver y por eso estamos invitando a todas las personas para que se vuelvan a la palabra de Dios de manera urgente, ¿sí? Salgan de esa herejía de la Trinidad. Vamos a mostrar ahora, para ya terminar, el quinto error de Miguel Núñez. En 4 minutos estamos viendo 5 errores garrafales de parte del doctor Núñez. Vamos a mirar el quinto error que él comete en ese corto video. Vamos a compartir acá y analicemos el quinto error de Miguel Núñez. Bueno, muy bien. El quinto error es que Miguel Núñez hace una declaración politeísta al decir que la Trinidad es como 3 carros gemelos. Por ende, entonces la Trinidad serían 2 dioses, serían 3 dioses gemelos, ¿sí? Porque si ese es el ejemplo que él nos está poniendo, entonces la conclusión obvia, la inferencia evidente, es que según el doctor Núñez, entonces la Trinidad son 3 dioses gemelos. Escuchen bien la declaración de Miguel Núñez en su video. Dice él lo siguiente: Jesús se estaba refiriendo más bien a que es como yo tenga a 2 carros exactamente iguales y te montas en un carro y tú me digas, Miguel, yo quisiera conocer tu otro carro, y yo te diga, bueno, lo puedes conocer, pero en realidad aquel carro y este carro es la misma cosa. Tú estás viendo lo que el otro carro exactamente es. En este mismo sentido, Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. Cuando tú lo ves a él y hayas descubierto lo que yo soy, tú sabrás exactamente cómo el Padre es. O sea, que aquí el señor Miguel Núñez está hablando acerca de la herejía de 3 dioses gemelos. Esa es la valiente respuesta que nos dio de Juan 10:30. La valiente respuesta que Miguel Núñez nos dio de Juan 10:30 es que la Trinidad son 3 dioses gemelos, porque ver al uno es como ver al otro. Son igualiticos, se parecen, son lo mismito. Mejor dicho, usted le ve los ojitos al uno y verle los ojitos al otro. Usted le ve la naricita al uno, verle la naricita del otro. Usted ve la boquita del uno, ver la boquita del otro, y ver la carita de uno, ver la carita de otro. El cuerpecito del uno es el cuerpecito del otro. La mente del uno es la mente del otro. Mejor dicho, 3 gemelitos que andan cogiditos de la mano y mantienen hablando en el cielo, dialogando. ¿Cómo te va, gemelo? Bien, bien, gemelito, bien. Así, esa es la enseñanza que nos está diciendo Miguel Núñez de Juan 10:30. ¿Será que Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, nos está diciendo que hay 3 dioses gemelos? Ninguna parte de Juan 10:30 nos dice eso. Ya vamos a mirar qué es lo que Juan 10:30 sí nos dice, pero vamos a esperar que el hermano Alexander también tenga su participación en este quinto error que estamos analizando cometido por el doctor Miguel Núñez. Bueno, hermano, eso es lo más risible que hay. 2 carros idénticos, iguales, pero distintos. Pregunto, vamos a colocar 3 carros, o vamos a hacer el ejemplo del señor Miguel Núñez, 2 carros. Vamos a tener 2 carros. A ver, lo que pasa es que, bueno, no tengo aquí cómo mostrar, pero 2 manos, 2 manos. Vamos a mirar, son 2 manos que son diferentes y distintas, pero iguales. Pero si decimos una mano y más otra mano, nos va a dar como resultado una mano. Porque esa es la suma que hace la Trinidad. Una persona más otra persona más otra persona. No son 3, sino que es 1. Esa es la suma que hace la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ojo, no son 3, es un Dios. Sumen los carros. El ejemplo que le da Miguel Núñez, ¿cuántos carros les da? Vamos a suponer que el primer carro es el Padre, el segundo carro es el Hijo y el tercer carro es el Espíritu Santo. Súmelos. ¿Cuántos carros le da? Son 3 carros idénticos, iguales, pero distintos. ¿Cuántos carros le da? Pregunto yo. ¿Le dio a un solo carro? No, son 3 carros.
Ahora, la Trinidad dice que Dios es una naturaleza, que Dios significa naturaleza o sustancia. Eso dice la Trinidad. Y hacen o muestran el ejemplo de la naturaleza humana. Pero pregunto, pongo yo 3 seres humanos que tienen la misma naturaleza humana. ¿Cuántos seres humanos cuenta usted? ¿Cuenta 1 o cuenta 3? Yo cuento 3. Yo creo que el ejemplo de Miguel Núñez es el ejemplo más politeísta que se puede mostrar. 3 que son iguales en todo. El que se monta al primero es como si montase al otro. ¿Sí? Son 3 iguales en todo, pero son distintos porque son 3. Ahora, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son los 3 distintos, pero ahora sí, ya no suman 3. Ahora le suma 1. 1, 1 y 1 es igual a 1. Eso solamente está en la mente trinitaria. Solamente está en la mente trinitaria. Y quisiera recalcar algo, hermano Julio, si me permite usted, sobre algo que dijo el doctor Núñez en el segundo 53. Dice, en su palabra, que es para nosotros, dice Núñez, Dios revela para Israel que él, siendo Dios, es uno. O sea, en su palabra, dice el señor Núñez, Dios, que es para nosotros, Dios revela para Israel que Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Lo cita así. Escucha, oh Israel. Ahí sí pudo dar la cita bíblica. Ahí sí la pudo dar. Deuteronomio 6:4, Dios es uno. Ahí sí pudo dar cita bíblica. Porque esa es una verdad de la Biblia. Pero mire lo que dice. Escucha, oh Israel, Dios es uno. Hasta ahí, perfecto. Nosotros sabemos que Dios es uno en esencia. 3 en persona. Dios es uno. Aquí vemos que Dios significa uno en esencia. Pero cuando compara los 3 carros, ¿está comparando 3 carros en esencia o son 3 carros distintos? No, son 3 carros distintos. Entonces Dios no puede ser esencia. Dios es uno distinto al otro Dios y al otro Dios. Son 3 dioses distintos. Ahora, lo que él hace al final del video, diciendo que lo que dice de Felipe, si tú quieres conocer cómo es Dios, o sea, hablando del Padre, es como yo soy. Entonces, evidentemente, literalmente, para el trinitario, tanto en sus ejemplos, los carros, el huevo, el arco iris, todo el ejemplo que quiera colocar. Vuelvo y repito, y lo digo, estos ejemplos lo hacen porque no tienen textos bíblicos. Tan sencillo como entender que Dios es uno, porque es uno literal, solo, ya, literal y solo. Eso es literalidad de la escritura. No diciendo como dice él, Dios es uno, sí, para nosotros Dios es uno, sí, pero en esencia, pero 3 personas, eso ya es sacar lo que por fuera de lo que dice la escritura. Eso no lo dice, ya, eso no lo dice la escritura. Lo primero sí lo dice, en su palabra, que es para nosotros, Dios revela para Israel que Dios es uno. Escucha, oh Israel, Dios es uno. Eso es bíblico, pero aquí viene lo extrabíblico. Nosotros sabemos que Dios es uno en esencia, 3 en personas. A ver, primera de Miguel Núñez 5:7. Allí lo encuentra. Esto allí lo encuentra. Primera de Miguel Núñez 5:7, porque en la Biblia no vas a encontrar esto. Te lo aseguro. O mejor, hermano Alexander, el credo de Atanasio. Y entonces ellos creen que el credo de Atanasio es la Biblia. ¿Sí? Ellos, los trinitarios, verdad, actúan como cualquier secta. Tienen que tomar escritos extrabíblicos, les dan el nivel de la Biblia para poder enseñar doctrina torcida. Entonces es el credo de Atanasio. Ahora, la Santa Escritura, entonces es el credo de Atanasio. ¿Qué tal que nosotros lleguemos a semejante despropósito? Hay que creer en la Biblia y solo en la Biblia. Entonces, los 3 dioses gemelos, como se parecen tanto el uno al otro, no son 3 dioses gemelos, sino un solo Dios. Valiente enseñanza que nos dio Miguel Núñez. Mejor dicho, nos descrestó, ¿cierto? Quedamos anonadados con semejante explicación de sabiduría, ¿sí? Y eso es lo que nos están diciendo todos los maestros trinitarios todo el tiempo.
Ese tipo de tonterías son las que ellos enseñan, las que ellos predican y las que la gente cree, lastimosamente. ¿Sí? Es una barbaridad. En realidad, cómo han torcido la escritura para enseñar esos tres dioses gemelos. Eso es de eso que están hablando, de tres dioses gemelos. Definitivamente Núñez terminó su explicación mostrando, exhibiendo claramente que él es un politeísta. ¿Sí? Claramente. Pasamos entonces, hermano Alexander, con la explicación ya de Juan 10:30 para ir terminando. Claro que sí, hermano, dale. Amén. Vamos entonces a pasar con la explicación bíblica de Juan 10:30. Vamos a mirar entonces qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Vamos a explicarlo brevemente. De todas maneras, yo invito a los amigos en mi canal de YouTube. Hay un video que se llama Juan 10:30, Unicidad de Dios, que esto lo explica de una manera mucho más amplia, pero ahora por el tiempo, pues vamos a explicarlo de una manera muy breve. Juan 10:30 está declarando que Jesús es el único Yahvé, el único y verdadero pastor de Israel. En Juan 10, en el capítulo 10, en el versículo 11, pero realmente todo Juan capítulo número 10 se está hablando acerca de la parábola del redil y se está hablando acerca de que Jesús es el buen pastor. En el versículo 11, Juan 10:11 dice que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Pero recordemos nosotros que el pastor, de acuerdo con la enseñanza bíblica que el pueblo de Israel había aprendido, el pastor es Yahvé. El Salmo 23:1 dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿será que Dios como Dios puede dar su vida? ¿Será que Dios como Dios puede morir? No, Dios como Dios no puede morir porque Él es eterno, sin principio y sin fin. Pero ahora había venido en una condición de hombre en la cual Él podía dar esa vida humana en rescate por muchos. Por eso es que Él dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Recordemos también lo que dice el texto de Ezequiel en el capítulo número 34, en el versículo número 11 al 16, donde el mismo pastor de Israel, que es el único Yahvé, prometió que él iba a venir a salvar y que no iba a mandar a otro, sino que él mismo iba a venir a salvarnos. Nos dice la escritura: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré. Miren ustedes, no está diciendo voy a mandar a un segundo, voy a mandar a un Dios gemelo, voy a mandar al otro jarrito parecido a mí, nada de esas cosas. No, está diciendo es: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré, mire, y yo, no otro, sino yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mire que en muchas porciones de Ezequiel 34:11 dice: yo mismo iré, yo soy el que las apacentaré, yo soy el que las rescataré, yo soy el que las traeré, yo soy el que las juntaré. Por lo tanto, aquí está mostrando claramente que el que iba a venir a salvar manifestado en carne era Dios y no otro, ¿cierto? No era un segundo gemelo, no, era Dios mismo el que iba a venir a salvar, como está prometido. Ahora,
Por esa razón es que manifestado en carne él puede decir que él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mire, el Señor Jesús estaba diciendo que nadie podía arrebatar las ovejas. ¿De dónde? De la mano de él. Luego dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Claro, porque Dios como Padre es superior a Dios manifestado en carne como el Hijo, a Dios en su condición de hombre. Por eso el Hijo dice que el Padre que se las dio es mayor que todos y que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, al fin, ¿en qué mano estaban las ovejas? ¿En la mano de Jesús o en la mano del Padre? ¿Es que hay dos pastores de Israel? No, porque la Escritura había dicho claramente que el pastor de Israel es uno solo. Salmo 23, ¿cierto? El pastor de Israel es uno solo. Entonces, las ovejas estaban en las manos de Jesús, pero las ovejas estaban en las manos del Padre, y Jesús cierra todo diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? No se confundan, no hay dos teniendo las ovejas en su mano. Es que yo y el Padre uno somos. Entonces, él está mostrando claramente acá que él es el Dios Padre, que él es el Dios Padre. Cuando está diciendo yo y el Padre uno somos, está diciendo, miren, no se pongan a buscar al Padre en otro lugar diferente, porque yo soy el Padre manifestado en carne. ¿Por qué sabemos que lo que Jesús estaba diciendo era eso? ¿Por qué sabemos que lo que Jesús estaba diciendo es que él es el Padre manifestado en carne? Lo sabemos porque apenas él acaba de dar esa declaración de yo y el Padre uno somos, apenas él da esa declaración, los judíos toman piedras para apedrearle, toman piedras para matarle, ¿sí? Y se preparan para destruirle. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras y Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero lo que no entendieron era más bien que siendo Dios se había hecho hombre. ¿Sí ven? Porque el buen pastor puso su vida por las ovejas porque se manifestó en carne. Yo mismo voy a buscarlas, yo mismo voy a salvarlas, yo mismo voy a ayudarlas. Es que, ¿de qué otra manera se necesita decir para que ustedes lo entiendan? ¿De qué otra manera? Si la Biblia lo está diciendo de una manera supremamente clara. Jesús es el mismo Padre manifestado en carne. Yo y el Padre uno somos. No hay diferencia entre yo y el Padre, porque yo y el Padre uno somos. Las ovejas están en mi mano y están en las manos del Padre, no porque hayan dos manos, es porque yo y el Padre uno somos. Esa es la enseñanza de la Escritura, esa es la verdad que hay que seguir predicando y que hay que seguir enseñando. Adelante, mi hermano Alexander. Gracias, hermano Julio. Vamos a hacer una comparación. Apaga tu micrófono, por favor, hermano Julio, disculpa. Gracias. Vamos a hacer una comparación. Muy acertado lo que el hermano Julio está diciendo. Cuando los judíos escucharon la declaración de Jesús, al decir yo y el Padre uno somos, tomaron piedras y vamos a apedrearte. Jesús le dice, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de mis buenas obras me van a apedrear? No, no te equivoques. No te vamos a apedrear por tus buenas obras. Qué bueno que las hagas, pero te vamos a apedrear por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Vamos a aplicar la lógica de Miguel Núñez, la lógica trinitaria. Dios existe en tres personas distintas. Ahora, si Jesús siendo hombre se hacía Dios, entonces Jesús siendo hombre se hacía la Trinidad. Sería la lógica, ¿sí o no? Jesús siendo hombre se hacía la Trinidad. O vamos a aplicar otra lógica. Jesús siendo hombre se hacía una naturaleza llamada Dios. Imposible. La Biblia está hablando que hay un Dios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Los judíos saben muy bien que Dios, se habla de Dios cuando se refiere al ser sobrenatural, que es el creador. No de Dios como una naturaleza o Dios como una Trinidad, no. Entonces, los judíos toman piedras porque Jesús siendo hombre exclama y dice,
yo y el Padre uno somos. Ahora, cuando usted lee eso en la Escritura, si usted investiga, dice, ese somos está hablando de la unión de la Escritura, la suma de tu palabra es verdad. Y los traductores bíblicos han, valga la redundancia, han traducido muchas de estas Biblias, yo y el Padre una misma cosa somos, diciendo somos lo mismo. Sí, somos lo mismo. Y los judíos al escuchar eso, siendo hombre, se está haciendo Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a aclarar un poquito de eso. Otras traducciones dicen, yo y el Padre, una sola cosa somos. O uno solo somos. O lo mismo somos. Una misma cosa somos, y otras traducen, uno solo somos. Uno solo somos. Lo traducen, búsquenlo. Hay muchas traducciones bíblicas que lo traducen así, y eso está bien traducido del griego al español. Ahora, los judíos, ¿por qué entendieron que el Jesús al decir esto se hacía Dios? Muy sencillo. El hermano Julio nos ha dicho que el buen pastor, el cual es el único Dios, si usted lee la escritura de Deuteronomio capítulo 4, verso 35, 39, Isaías capítulo 37, versos 16 y 20, ¿sí? Salmo 86, verso 10. Todas esas escrituras nos declaran que Jehová es el único Dios. Nehemías capítulo 9, verso 6, súmelo allí, nos declara además que Jehová, el cual es el único Dios, es el único Jehová. ¿Sí? Y este Jehová nos dice que él mismo vendría y nos salvaría. Que él, que es el buen pastor, eso búsquelo en Isaías capítulo 40, verso 10 y 11, donde dice que como buen pastor, allá dice, como el pastor vendrá. Vamos a leerlo para no descontextualizar. Isaías capítulo 40 dice, Jehová mismo vendrá. ¿Ya? Verso 10 dice, aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Como pastor. Y Jesucristo está diciendo que es el buen pastor. Y aquí está diciendo que Jehová vendría. ¿Cómo vendría? Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vendría el buen pastor. Se manifestaría. Aquí dice que se manifestará. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Lo mismo dice Ezequiel capítulo 34 y lo mismo exclama el profeta Zacarías en el capítulo 10, verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá. Y dice que él mismo lo salvaría. Dice el capítulo 9, dice, y Jehová será visto sobre ellos. Verso 14, y el verso 16 dice, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios. O sea, Dios se haría presente, el buen pastor se haría presente. Ahora, los judíos al decirle que Jesús, él les dice, yo soy el buen pastor. Ellos no están entendiendo que está hablando de otra persona divina, está entendiendo que él se está haciendo Dios. Y para los judíos solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, ¿por qué Jesús usa el plural somos? Yo y el Padre, muy fácil. Si fuesen dos, Jesús hubiese tenido que decir, dos somos. ¿O no? Si fuesen dos distintos, tuviera que ver los dos carros, ¿no? Dos carros distintos. ¿Sí? Allí están los dos carros distintos. Tuviera que haber dicho Jesús, dos somos. Pero Jesús no dice dos somos. Y mucho menos somos tres. Jesús dice uno somos. La buena traducción significa una misma cosa somos. Esa es la correcta traducción. Una misma cosa somos. Otros dicen uno solo somos. Otras traducciones, uno solo somos. ¿Por qué Jesús dice eso? Jesús dice, y esto hay que cernirlo con la escritura, cuando usted lee la escritura me dice que el Hijo es el Padre, que el Padre es el mismo Hijo. Mi hermano Clavijo, que es un historiador tremendo, ¿sí? Él sabe que lo que citó el señor Tertuliano acerca de Isaías 43:10 en su carta contra Praxias,
Dice y cita Isaías 43:10 y la cita como diciendo lo que dicen ustedes los unicitarios, que allí el Hijo es el mismo Padre. Cita Isaías 43:10. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo, en el griego es pais, mi hijo, que yo escogí, pero es para que no dice nos, me conozcan, crean y entiendan. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y además de mí no hay quien salve. Yo mismo soy. Allí está el Hijo y el Padre y el Hijo. ¿Pero qué nos dice? Que Él mismo es. Yo mismo soy. Por eso cuando los judíos escuchan yo y el Padre, una misma cosa somos, o somos el mismo, o solo somos uno solo, los judíos inmediatamente dicen, este nos está recitando la escritura de los profetas que dice que Dios mismo vendría manifestado como un hijo, pero que no son dos diferentes, sino que son el mismo. Y cogieron piedras y por eso les dicen, no te pedreamos por tus buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Sí, te haces Dios. Y Isaías capítulo 45, verso 13, ratifica esto. Isaías 45:13 dice así, 14 y 15. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios hombres de elevada estatura se pasarán a ti, serán tuyos, e irán en pos de ti, se pasarán con grillos, y te suplicarán diciendo, esto lo hablan del siervo, diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro además de Dios. Yo y el Padre uno somos. Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro además de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Eso le dicen al siervo, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Cómo vino Dios? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué le dicen al siervo? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Por eso los judíos dijeron, este nos está citando los profetas. Tú siendo hombre te haces Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Jesucristo, ellos no entendieron. Tú te haces Dios, o sea, tú te haces la Trinidad. Imposible. Jesucristo no le está refiriendo que Él se hace la Trinidad, porque la Trinidad dice que son Dios, tres personas. No, Jesucristo se hace Dios. Se está refiriendo al único Dios, el Padre. Un Padre tenemos, que es Dios. Esa sería la acertada explicación bíblica de Juan 10:30. Lo descontextualizado es lo que dice la Trinidad, dos carros distintos. ¿Sí? Es como tener dos carros distintos. Eso sería lo descontextualizado y por ende lo antibíblico o que está por fuera de la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Analice usted, mi amigo querido, usted que es trinitario, analícelo. Si usted cree que el ejemplo de los dos carros diferentes y distintos es el ejemplo o la interpretación bíblica de Juan 10:30, acéptela. Bien, bienvenido sea y yo le doy un aplauso por eso. Sí, pero sepa y entienda que eso lo va a llevar a usted un día estar delante de Dios y decirle, es que yo creí que usted era un carro diferente y distinto del otro. Sí, y me he equivocado, usted ya no es un carro diferente y distinto, usted es el único carro. Sí, no, es que Miguel Núñez dijo que usted era un carro diferente y distinto. No, la Biblia me dice esto. Jesucristo dice estas palabras porque Él es el único Dios, el buen pastor que se manifestó como un hombre. Yo y el Padre somos una misma cosa, no dos cosas distintas, no dos diferentes, no. Eso sí no está en la Biblia. Sigue, hermano Clavijo. Amén. Hemos llegado aquí entonces al final ya de este programa precioso y nos damos cuenta que no es tan simple como parece, como lo dice el doctor Miguel Núñez en su programa. En un corto video de un poco más de 4 minutos, cometió 5 errores garrafales que tuvimos que gastarnos hora y media aquí para poder analizarlos. Esperamos que ustedes se den cuenta que lo que dice el doctor Núñez no es tan simple como parece, que ustedes necesitan conocer la palabra de verdad. Crean a la escritura, crean a la Biblia. El Señor todavía desea que ustedes puedan encontrarse con Él y Él los ama. Es mejor venir a la palabra de Dios, es mejor creer que hay un solo Dios que se manifestó en carne para nuestra salvación, que el buen pastor tomó la forma de siervo y la condición de un hombre para dar su vida en rescate por muchos. De eso es que nos está hablando Juan 10:30,
esa es la palabra que nosotros debemos amar, y esa palabra es la que no aman personas como Miguel Núñez, que están enseñando la doctrina torcida de los tres dioses gemelos, que finalmente se vuelven un solo Dios. Una contradicción enorme que por ninguna parte de la palabra de Dios enseña, y por eso dice, es para nosotros muy difícil entender esa contradicción. Claro, ¿quién va a entender semejante cosa? Es que eso no lo entiende nadie, eso no lo entiende nadie. Cualquiera se da cuenta que definitivamente eso es un despropósito, una barbaridad, una incoherencia. Salgan de esa doctrina de error, que todavía ustedes están a tiempo y Dios los ama, Dios los quiere salvar. Dios les bendiga. Gracias, hermano Alexander, por su invitación. Gracias. No, hermano, para mí siempre será un placer contar con su colaboración en este programa. De verdad que sí, usted y el hermano Polo son una gran bendición para el pueblo unicitario. Sí, y pues, y también pues para el pueblo trinitario también somos de bendición, hermano. ¿Por qué? Porque son fieles oyentes. Eso no se pierde en un programa. Sí, y los felicito por eso. Así van a llegar al conocimiento del único y solo Dios. Ahí tienen el consejo del hermano Clavijo. Lo único que resta es que dice la escritura que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Considere usted si el ejemplo de Juan 10:30 de los dos carros, ese es el ejemplo que es la verdad de Dios, o el ejemplo que hoy se ha expuesto en esta enseñanza. Nos hemos gastado hora y media, como dice el hermano Clavijo, para refutar las mentiras que dijo el señor Núñez. No pues, solo le puede llamar de otra forma, ¿no? Discúlpeme, la gente me dice que no, es que usted ¿por qué habla así? No, es que son mentiras. Yo no puedo decir las medias verdades. Las medias verdades son mentiras. De todas maneras, medias verdades. De todas maneras, salga de allá. Jesucristo lo ama y lo quiere salvar. Dios les bendiga a todos. Hermano Julio, muy agradecido con usted por haber estado con nosotros. Les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios los guarde.